lineamientos que se pretenden establecer en México. Bueno, ya veremos en qué queda, pero por lo pronto así van las cosas. Hablamos con Eduardo Buendía, el colega periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por un reportaje que se publicó y que tiene que ver con la distribución de recursos a través de Financiera para el Bienestar. Se dio a conocer el mecanismo, la manera en que el partido Morena ha dispersado recursos precisamente a través de esta Financiera para el Bienestar, Finabien. Ya el mecanismo es inquietante, pero lograron obtener en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y Eduardo Buendía lograron obtener el monto. Han conocido ya el monto, el dinero que se dispersó a través de Finabien para Morena en la elección de 2024, y es una cifra bastante respetable. Hemos buscado a Eduardo Buendía de nuevo para hablar con él y le aprecio mucho que nos comparta en Aristegui Noticias y con Grupo Radio Centro esta información. Eduardo, buen día y bienvenido. Ahí está una cifra bastante preocupante e importante. Buen día. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, como ya comentas, nos tocó el lunes dar a conocer pues que este esquema en el cual el Comité Ejecutivo Nacional de Morena contrata a Financiera para el Bienestar para dispersar cientos de miles de pagos. Pues dimos a conocer el lunes los contratos. Dimos a conocer que uno se firmó en junio de 2022, todavía estuvo activo hasta junio de 2024, y otro más que se firmó el 21 de abril de 2025, ya en la era de Luisa María Alcalde como dirigente nacional de Morena. La revelación que estamos haciendo hoy, pues es que el contrato de 2022, el que firmó en su momento, el que se firmó en la era de Mario Delgado, pues distribuyó alrededor de 144 millones de pesos, pero lo interesante es que se firma en junio de 2022 y digamos en los 6 meses de ese año, de junio a diciembre, se distribuyeron 4.3 millones de pesos y bueno, con algunas dispersiones, hubo solamente 10,999 dispersiones. En 2023 pasan a ser 12,727 dispersiones, por un monto global de 5.3 millones de pesos. Pero para 2024 la cifra se multiplica 25 veces, porque en 2024 repartieron 134.9 millones de pesos a través, dice Finabien en respuesta a una solicitud de información, a través de 252,901 pagos. Recordarás que, pues bueno, hemos platicado con ustedes sobre este tema, le hemos ido dando seguimiento y poco a poco hemos ido sumando más información a esta cuestión que de entrada, como ya lo he comentado, lo descubrimos gracias a una auditoría que practica el órgano interno de control financiera para el bienestar. Considero que si no hubiera sido por ese documento al que pudimos acceder, observar, leer y publicar, pues no tendríamos idea de que este esquema estaba funcionando y muy probablemente esté funcionando en estos momentos por la naturaleza del contrato anterior. Consideramos que puede que el contrato que se firmó en abril de 2025 esté activo ahora mismo, Carmen. Ni más ni menos. Y bueno, pues como lo has dicho, no hay todavía pues un posicionamiento del propio partido Morena para explicar exactamente lo que está ocurriendo con este tema, porque estamos hablando de un monto bastante importante, y de un mecanismo, de un mecanismo de dispersión de recursos que no queda claro si se lo reportaron a la autoridad electoral. Pues mira, de hecho nosotros hicimos de nueva cuenta la consulta de estos reportes de gastos que entrega Morena al INE, que entregó en la elección de 2024. Volvimos a visitarlos y no encontramos. Se congeló la imagen. Que tuvimos. Se congeló tu imagen un segundo. Si quieres regresa con la idea completa, Eduardo. Te congelaste un momentito. Ok. ¿Hiciste la consulta? Bueno, lo que dijiste, ¿hicimos la consulta de nuevo? Es que te quedaste en hicimos la consulta de nuevo y si quieres retoma la idea. Claro, bueno, lo que platicaba es que, como tú recordarás, la primera ocasión que nos tocó platicar sobre este tema, me parece que estaba Sebastián. Sí, estaba Sebastián Barragán. Se está congelando la imagen. Comentó Figueroa, el exconsejero electoral, es que también había que revisar los gastos ordinarios.
nos metimos en esos informes y lo que encontramos es que tampoco se informa de los montos transferidos a Financiera para el Bienestar. Lo único que encontramos es, pues en esta parte de los reportes que entrega Morena, hay una parte en donde dice que lo tiene señalado como un proveedor con el que hizo transferencias superiores a las 500 UMAS, unidad de medida de actualización, que bueno, es un monto cercano a los 58,000 pesos en la actualidad, como tú sabes, es un cálculo que hicimos rápidamente, pero pues tomando en cuenta esto, ignoró de hecho que haya transferido a esta institución, como te decía, en 2022 más de 4 millones de pesos, en 2023 más de 5 millones de pesos y en 2024 casi 135 millones de pesos, es decir, Morena, aun cuando menciona que tuvo como proveedor a Financiera para el Bienestar, pues no dice cuánto dinero le transfiere o cuánto dinero está pasando a esta institución y que bueno, está utilizando pues a este organismo público para dispersar estos cientos de miles de pagos. Algo que también comentábamos es que pues lo etiquetan en los contratos como apoyos económicos. Sin embargo, en la auditoría se mencionan que son apoyos sociales. Hay una discrepancia ahí en la terminología que también estamos detallando ahora en la nota, pero algo que sí es un hecho y que está confirmado ahora por Financiera para el Bienestar, pues es los montos de las dispersiones y yo te diría, pues bueno, ocurrió en un año electoral, en un año crucial para la política en este país, y que bueno, nosotros estamos también mencionando ahí que, por ejemplo, en el caso Monex, lo que reconoció al final la autoridad fue que se dispersó dinero a través de cerca de 10,000 tarjetas y se reconoce un monto de más o menos 70,8 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que pues la dispersión que ocurrió en 2024 pues es casi del doble de lo que ocurrió con el caso Monex. Ojo, lo que reconoció la autoridad, porque se decía que era muchísimo más, Sí. pero al menos en papel estamos haciendo esta comparativa, Carmen, sobre este caso que pues consideramos es un esquema novedoso, pero además pues algo que se tiene que explicar por parte del partido que, como tú bien decías, no ha dado la cara, no ha mencionado, no se ha pronunciado sobre este tema en específico y de nuevo recordar que hay un contrato que se firmó en 2025 que muy probablemente esté vigente en estos momentos. Pues sí, entonces aquí hay muchas preguntas, ¿no? El origen, destino, principalmente. Origen y destino de este dinero. Sí, sí, por supuesto, el origen sigue siendo una incógnita y eso es algo Eso es una cosa en lo que nosotros sumamente hemos grave. insistido. Sí, Se está congelando la imagen de Buendía. Y bueno, pues espero que la retomemos para que podamos escuchar completo bien este reporte que nos está compartiendo, porque efectivamente ya lograron identificar esta cantidad. Esto que nos está pues narrando, efectivamente, lo que nos está diciendo es que en pleno año de elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena distribuyó 134,901,000 pesos mediante Financiera para el Bienestar, sin que exista rastro de este monto en los reportes de gastos que Morena entregó al INE. No hay rastro en lo que se ha revisado de este monto en los reportes que Morena entregó al INE. Lo que se tiene hoy es información que ha logrado obtener Eduardo Buendía de Mexicanos contra la Corrupción sobre este esquema de dispersión de recursos a través de esta Financiera del Bienestar, que ha respondido la Financiera a Mexicanos contra la Corrupción y ha respondido preguntas importantes. Y en respuesta precisamente a una solicitud, a una de las solicitudes realizadas por las vías de transparencia, la Financiera del Bienestar reveló una relación de pagos correspondientes al contrato firmado en junio de 2022. En ese momento, Mario Delgado era el dirigente nacional del partido Morena. De acuerdo con el documento oficial del que nos está hablando Buendía, por dicho contrato se dispersaron entre 2022 y 2024 un total de 144,520,000 pesos en 276,627 pagos a beneficiarios designados por el CEN de Morena. La mayoría de estos pagos, dice Buendía en este reportaje, se realizaron en 2024.
La mayoría de estos pagos se realizaron en 2024, en la víspera de la elección presidencial en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum. El reporte de la Financiera del Bienestar detalla que en el 22 dispersó 4.3 millones de pesos a 10,999 beneficiarios, y en 2023 el monto se elevó a 5.3 millones en 12,727 pagos. Como dice Buendía en este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, para 2024 los pagos se multiplicaron 25 veces. En el 24 los pagos se multiplicaron 25 veces. Ese año se repartieron 134.9 millones de pesos en 252,901 pagos. Cada apoyo económico habría sido de 533 pesos en promedio para beneficiario. Estamos de regreso contigo, Eduardo. Gracias por estar aquí. Retomamos el hilo y espero que no se nos corte de nuevo. Claro que sí, Carmen. Bueno, me quedé un poco en el tema justo del origen, ¿no? Que es todavía una incógnita y es algo, pues que lo esperable es que el partido Morena explique de dónde proviene ese dinero y yo diría también cuál es el destino específico. Nosotros hemos ido reuniendo poco a poco esta información. Yo considero que, bueno, en este caso Financiera para el Bienestar ha sido pues cumplida, ¿no?, con los mecanismos de transparencia y pues en contraste con el partido, pues prácticamente lo que hemos observado pues es silencio, a pesar de que nosotros hemos insistido a través de solicitudes e inclusive ellos tienen ya un cuestionario en uno de sus correos institucionales. Nos comunicamos también con una de las voceras del partido, que bueno, preguntas que hasta el momento no se han resuelto. Pero te comento lo del origen del dinero, porque como tú sabes, dentro de estas publicaciones nosotros hemos sido muy enfáticos en que la auditoría que hizo el órgano interno de control señala en el punto 4 que pues no se tomaron acciones ni protocolos para la ley que previene las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es un punto que no podemos dejar de pasar en el aspecto en el que pues creo yo que pone muchas dudas sobre el origen de esos recursos, más hablando pues que es el partido en el gobierno, el partido oficial, cómo este partido político pues contrata a un organismo público de este mismo gobierno en el cual pues pasan por alto normas, pues yo diría tan sensibles, y te diría inclusive en el contexto en el que estamos viviendo, sabiendo lo que pasó con algunas instituciones como Intercam, y Banco, bueno, yo diría y pondría en relieve qué pasa cuando este partido político contrata a un organismo público y simplemente no le hacen caso o ignoran estas normas de esta ley antilavado. Por esta razón yo creo que es todavía un punto más importante. Sí, el tema electoral, que yo pienso que es lo más visible y lo que se tiene que investigar, ¿no? Hay autoridades que tienen que, yo diría, pues revisar esta cuestión, pero pues por otra parte también estas señales que hay sobre el origen del dinero, que te digo, yo creo que ponen mucho énfasis también en de dónde viene y por qué no se respetaron esas normas de inicio. Esos protocolos, esos exigencias que tiene la ley mexicana para evitar el lavado de dinero y otras cuestiones. Han preguntado a la propia autoridad electoral, como planteas, ¿qué tendría que decir la autoridad electoral en este momento? ¿Tendría que abrir una investigación? Pues mira, nosotros a partir de lo que publicamos el 17 de junio, que fue la primera nota con respecto a este tema, en la que nosotros revelamos la auditoría, vimos que después de unas horas de ese mismo día, un representante del INE, de la unidad de fiscalización, no recuerdo el nombre, discúlpame, pero vimos que en una entrevista que dio en un medio local, pues él comentaba que era importante abordar la situación e investigarla, ¿no?, por oficio. Y yo diría, pues claro, a ver, el INE es al que le toca fiscalizar los gastos ordinarios y también los gastos en campaña y precampañas, ¿no?, de los partidos políticos. Yo sí, en este caso, pienso que cae en la arena del INE, pues abordar el tema pues sí, a profundidad y de lleno. Mucho más porque yo lo que estamos exponiendo hoy, pues es eso, a ver, si se distribuyeron 144 millones de pesos, pero el grueso de esos pagos ocurrió en 2024 y además la propia auditoría menciona que el 28 de junio todavía
más bien hasta al 28 de junio se habían realizado 141,000 pagos, y pues lo que, digamos, nosotros enmarcamos esta fecha, por supuesto que en unos días después de que ocurrió el proceso electoral. O sea, sí nos llama mucho la atención que pues haya sido el 2024 en el que hayan ocurrido el grueso de estas transferencias. El monto, bueno, nosotros lo estamos promediando, que cada pago pudo haber sido de 533 pesos, pero tampoco hay esa certeza. Y déjame decirte que algo muy interesante que quiero poner aquí sobre la mesa, ayer publicó una columna el periodista Juan Ortiz, que retoma el tema de la nota del lunes, y él lo problematiza muy bien. Él expone que dice, bueno, prácticamente Morena lo que tuvo con estos contratos, pues fue la capacidad de convertir dinero en efectivo con giros telegráficos, ¿no? Prácticamente de manera, pues, digámoslo, automática, ¿no? En cualquier parte del país pudo haber enviado un giro y convertir en efectivo el dinero en unos cuantos minutos. Uh-huh. Me llamó mucho la atención en cómo lo problematizó, porque pues sí, gracias a este esquema, tú sabes, el tema de Financiera para el Bienestar, en su momento Telecom Telégrafos, pues realmente era es una institución que funciona para eso, para que tú, entre otras cosas, realizar algunos pagos y demás, pero que también puedas transferirle a un familiar dinero a cualquier parte de México. E inclusive sabemos que Financiera para el Bienestar, pues hoy funge como la remesadora, yo diría la principal remesadora por parte del Estado mexicano, y sabemos que pues a través de ahí muchas familias de mexicanos que viven en Estados Unidos pues mandan a través de ahí sus remesas. Entonces sí quiero enfatizar en lo que dijo Juan Ortiz en su columna de ayer, pues sí, que prácticamente con este esquema facilita muchísimo el uso del dinero en efectivo, si lo ponemos ya en perspectiva en este relieve, y más en un contexto electoral como el que ocurrió en 2024, Carmen. Ni más ni menos, pues es un tema importante y bueno, pues origen y destino de este dinero es muy importante saberlo. Por lo pronto es también relevante, Eduardo Buendía, destacar el papel de la Financiera para el Bienestar, que sí ha respondido a las solicitudes vía transparencia de información, porque les dio a conocer, les entregó la auditoría con la cual, a partir de la cual ustedes y tú mismo has derivado en estos reportajes, les ha entregado informaciones relevantes. Ahora tenemos la información de este monto 2024, que es este reporte oficial de la Financiera para el Bienestar, que revela que en 2024 ese organismo público colaboró, prestó sus servicios al Comité Ejecutivo Nacional de Morena al distribuir cerca de 135 millones de pesos a más de 252,000 beneficiarios por el concepto aquí es apoyos económicos. Esta auditoría interna de la que has hablado y que les entregó la Financiera del Bienestar muestra que los pagos seguían activos en junio de 2024, mes en que se realizaron las elecciones federales. Este dinero dispersado por Morena equivale, como dices, al doble que dispersó el PRI en la elección de 2012 en el escándalo Monexgate. Según el reconocimiento de aquella cifra, de aquellos años, de aquel esquema conocido como el Monexgate, que bueno, nosotros tuvimos oportunidad de participar en las investigaciones del Monexgate y presentamos informaciones muy importantes que llegaron hasta la autoridad electoral y que bueno, tenían que ver con triangulación de recursos, la utilización de empresas fachada, la dispersión del dinero mediante cuentas asociadas a personajes vinculados al Partido Revolución Institucional, al PRI, y las tarjetas Monex. Por eso el nombre era Monexgate. Periodísticamente se le puso así a esa investigación periodística en la que participamos varios medios y periodistas, y el Monexgate en aquel momento fue un escándalo, y escándalo fue cuando la autoridad electoral pues prácticamente se deshizo del Monexgate sin sancionar prácticamente a nadie. Ahora estamos viendo otro caso donde hay dispersión de recursos que no están reportados, y esto es lo importante de destacar. En este momento de nuestra historia vemos que un partido político utiliza a una financiera pública, a un ente público, que es la Financiera para el Bienestar, para la dispersión de estos recursos económicos que en la cifra que tienen ahorita, que es 135 millones, pues se destinaron a 252,000 beneficiarios por concepto de apoyos económicos en 2024. Así que por lo pronto la auditoría les dice que los pagos seguían activos
por lo pronto en junio del 2024. Podríamos sospechar que estén activos o no ahora, pero en este momento el documento al que han tenido acceso muestra junio 2024. Estamos hablando, Eduardo Buendía, en este caso de una cifra y de un volumen de beneficiarios. En la aritmética rápida, pues nos daría que cada uno habría recibido algo así como 535 pesos, porque son 252,000 beneficiarios, 135 millones entre 135 millones de pesos entre 252,000 beneficiarios por concepto de apoyos económicos a través de Financiera el Bienestar, pues es algo así como 535 pesos con 70 centavos por beneficiario. Así es, Carmen, digo, al final nosotros lo único que hicimos pues fue promediarlo, ¿verdad? Sí. Pero precisamente pues no tenemos la certeza de que pues haya sido ese monto, ¿verdad? Como sabemos, pues en este tipo de transferencias, pues lo esperable y lo que nosotros seguimos insistiendo, pues es conocer y exponer, inclusive de manera pues geográfica, ¿no? A dónde fue a donde se distribuyó ese dinero, quiénes fueron los beneficiarios, en qué puntos llegó ese dinero y pues sí, digo, al final, como tú sabes, pues es un tema que hemos ido construyendo poco a poco, la información pues ha fluido a cuentagotas, pero yo diría afortunadamente ha fluido a través de estos mecanismos que, como tú sabes, ya muchos colegas dábamos por perdidos, pero bueno, el tema de la transparencia, pues en este caso ha funcionado a través de Financiera, en el caso de Morena no ha sido así. Y otra cuestión que nada más quisiera exponer, estamos comentando casi al final de la nota que pues Financiera para el Bienestar pues ha mencionado que algunas de las cuestiones que nosotros hemos dicho en nuestras publicaciones las ha catalogado como falsas, y bueno, asegura que ellos exclusivamente brindaron este servicio de darle el servicio de giros a grandes usuarios, que sí es el concepto con el que vienen los contratos. Pues estamos también ahí aclarando un poco esta nota informativa que lanzó el lunes después de que nosotros publicamos, pues exponiendo ahí también algunas contradicciones que ellos mencionan en esta nota informativa que consideramos pues recaen en las discrepancias que hay con los términos de si son apoyos económicos o son apoyos sociales. Yo repito, la auditoría los puso como apoyos sociales y en contratos vienen catalogados como apoyos económicos, pero bueno, al comparar una cosa con la otra, pues sabemos que se trata de los mismos documentos, de los mismos contratos, y pues vamos a seguir investigando, porque pues este es el caso del contrato de 2022 en la era de Mario Delgado, pero bueno, todavía hay mucho que observar y que investigar sobre el contrato que se firmó en abril de 2025, como te comentaba, en la era ya de Luisa María Alcalde, pues para saber cuánto dinero se ha dispersado hasta el momento y pues cuál es el plan, porque el esquema, los contratos, yo te diría, son casi idénticos, y pues justamente encontrarle una explicación a por qué lo hicieron de esta manera, yo considero que estamos ante un esquema novedoso para pues distribuir dinero en plenas campañas electorales, y pues ya iremos, esperamos seguir desentrañando este caso y aportar más información con los días, Carmen. Muchas gracias. Estaremos al pendiente y bueno, daremos cuenta con mayor amplitud de esta nota informativa de la que hablas, efectivamente de Financiera el Bienestar y de la Secretaría de Hacienda. Estaremos también dando cuenta de haremos una lectura de lo que dice la nota informativa completa para pues que el público tenga la película completa y lo que se está planteando desde el propio gobierno sobre el tema. Así que bueno, pues seguiremos hablando. Eduardo, buen día. Solo recordar lo que nos mandó el propio doctor Alcocer. Jorge Alcocer nos comentaba que en 2024 hubo cerca de 160,000 casillas electorales, 160,000 casillas electorales en 2021 y 170,000 casillas electorales en 2024. Y pues lanzaba una hipótesis el doctor Alcocer de si podría ser este dinero para representantes de sus casillas, que es un hilo a jalar, como dice el doctor Alcocer. Sí, fíjate que a raíz de lo que dijo Jorge Alcocer, justamente pues nosotros también ahora sí que inferimos, ¿no? O teorizamos en que pudo haber sido también pues para pagarle a esta estructura que pudo haber utilizado Morena para representantes de casilla, en fin, todas las personas que digamos que se activan en tiempos electorales, sí, que como tú sabes pues es una monstruosidad, pero pues vamos, también hay estudios
De hecho, recordarás el dinero bajo la mesa que también salió de aquí de Mexicanos contra la Corrupción con Integralia, ¿no? En donde se hace un estudio muy minucioso sobre todos los esquemas con los cuales pues los partidos políticos burlan las reglas electorales en plenas elecciones o en plenos procesos electorales. Creo yo que es importante pues remitir esa investigación como un catálogo de todas las modalidades en que se ha repartido dinero en esos tiempos pues tan sensibles, tan delicados, pero además pues yo retomaría lo que ha dicho María Pablo Casar, que en temas de los partidos políticos pues digamos la violación a las leyes electorales pues parece ser su costumbre o hasta una especie de deporte favorito en este país. Ni más ni menos, pues aquí está el tema y seguiremos hablando del mismo. Eduardo Buendía, gracias por tu presencia y daremos lectura a la nota informativa que mencionaste hace un momento, porque es importante que el público pues tenga en su radar también lo que está diciendo tanto la Financiera del Bienestar como la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Hacienda a través de la Financiera del Bienestar. Estaremos leyendo esta comunicación y bueno, pues seguiremos de cerca lo que están informando. Gracias y buenos días. Te agradezco mucho, Carmen. Buenos días. Saludos al auditorio. Buenos días. Gracias, Eduardo Buendía, por estar aquí. Y sí, es importante detenernos en esta nota informativa que menciona Eduardo, que dice lo siguiente. Con relación a los señalamientos difundidos respecto de los servicios prestados por Financiera para el Bienestar, Finabien, al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, resulta indispensable precisar que Finabien rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda atribuirle actuaciones irregulares, responsabilidades ajenas a sus atribuciones legales o incumplimientos derivados de la prestación de dichos servicios. Bueno, en este caso nadie le ha adjudicado nada a Finabien. Hago yo un comentario aquí. Se está hablando de que Finabien prestó un servicio a quien se lo solicitó, en este caso en el marco de sus atribuciones. Pero bueno, en fin, aquí lo que dice la Financiera es que rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda atribuirle actuaciones irregulares a la Financiera. Desde el 17 de junio del 26, Finabien emitió un posicionamiento institucional en el que expuso con claridad y sustento documental la naturaleza del servicio prestado, el alcance de sus atribuciones, el marco jurídico aplicable y los mecanismos de supervisión y fiscalización a los que se encuentra sujeto el organismo. En consecuencia, es incorrecta cualquier interpretación que desconozca, distorsione o atribuya un alcance distinto a los hechos y elementos jurídicos previamente acreditados. Finabien reitera de manera inequívoca que su participación se limitó exclusivamente a la prestación de un servicio financiero denominado giro telegráfico para grandes usuarios. Creo que nadie ha dicho lo contrario. Pero en fin, los instrumentos contractuales celebrados tuvieron por objeto la dispersión de, entre comillas, apoyos económicos y no de apoyos sociales, entre comillas. Por tanto, se rechaza expresamente cualquier afirmación que pretenda caracterizar, equiparar o presentar dichos recursos como apoyos sociales, otorgados, administrados o determinados por Finabien, toda vez que esa denominación no corresponde al objeto de los instrumentos contractuales celebrados ni a la naturaleza de la intervención del organismo. De igual manera, Finabien no cuenta con atribuciones legales en materia de fiscalización electoral, por lo que resulta jurídicamente improcedente pretender trasladar obligaciones de vigilancia, calificación o determinación sobre el origen, destino o naturaleza electoral de los recursos que corresponden, en su caso, a las autoridades competentes. Pues tal cual, está diciendo Finabien, pues lo que aquí se ha dicho, lo que ha dicho Eduardo Buendía totalmente. No se le está atribuyendo a Finabien que sea la instancia correspondiente para investigar origen y destino de esos recursos. Hasta donde entiendo, eso no está planteando el reportaje. Pero, por si las dudas, la Finabien dice que no cuenta con atribuciones legales en materia de fiscalización electoral, por lo que resulta jurídicamente improcedente pretender trasladarle obligaciones de vigilancia, calificación o determinación sobre el origen, destino o naturaleza de los recursos que corresponden, en su caso, a las autoridades competentes. Finabien actuó exclusivamente dentro del ámbito de las facultades y obligaciones que le corresponden como prestador de servicio contratado. Asimismo, es falso e infundado sostener o insinuar que Finabien operó al margen de los mecanismos de supervisión aplicables. En su carácter de transmisión de dinero,
En su carácter de transmisor de dinero, el organismo se encuentra sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y a las disposiciones aplicables en materia de prevención del lavado de dinero. En consecuencia, no existe sustento para afirmar que los servicios referidos se realizaron fuera del marco regulatorio y de supervisión aplicable al organismo. A la fecha, la observación de esta auditoría fue rectificada por haber presentado la evidencia competente, suficiente y relevante que acreditó la correcta ejecución de las acciones inherentes a prestación de los servicios de giros telegráficos contratados por el CEN de Morena. SIC, cédula de resultados definitivos, y ahí viene la auditoría. Pues ahí está lo que dice Financiera del Bienestar y Hacienda en esta nota informativa. Volvemos.